Hola querido equipo, arriba los corazones. Seguimos hablando de los grupos de sintagmas y en este caso vamos a hacer un repaso por los distintos tipos de grupos que hay y cuál es su estructura, cómo hay que analizarlos, es decir, la tipología del grupo. El último apartado del que nos vamos a ocupar en relación con los grupos de sintagmas es el de su tipología y estructura, es decir, qué tipos de grupos de sintagmas hay y qué elementos los componen en cada caso. Aunque siempre nos vamos a encontrar en todos los grupos de sintagmas, como hemos dicho anteriormente, un núcleo principal que necesariamente va a ir acompañado de al menos otro sintagma, aunque pueden ser varios, al menos un sintagma o varios sintagmas que van a desempeñar la función de o bien complementos o bien modificadores y que además podemos encontrarnos índices. Para realizar este recorrido por los distintos tipos de sintagmas vamos a contar con la inestimable colaboración de nuestro Snoopy gramático y de su inseparable colega Emilio. E iniciamos nuestro recorrido por el grupo nominal. Vamos a ello. Aquí tenemos un ejemplo de grupo nominal. Lo marcamos como grupo, eso es. Nos fijamos, en primer lugar, en esta serie de grupos, lo fundamental va a ser, y siempre vamos a buscar en primer lugar, el núcleo. Y vamos a marcar el núcleo principal. Si observamos bien este grupo, veremos que mayor se refiere a hermano, pero que toda la serie de tu hermano mayor va encabezada por una preposición, por lo tanto, de tu hermano mayor va acompañando, va complementando también a compañeros. Nuevo se refiere a compañeros, tres se refiere también a compañeros, lo mismo que los. Quiere decir que todos los elementos que aparecen en este grupo tienen como núcleo principal compañeros. Compañeros es una palabra que nos informa acerca de qué o de quién se está hablando en ese grupo. Y es efectivamente un nombre. Lo denominamos núcleo nominal y así lo anotamos aquí. Bien, como el núcleo principal es un núcleo nominal, nuestro grupo va a ser un grupo nominal. Hay que tener siempre en cuenta que no esté encabezado por preposición, como sucedía con el caso de los sintagmas. Sobre ello volveremos. Así que tenemos aquí un grupo nominal que se caracteriza porque su núcleo principal es un nombre y no va encabezado por preposición. Tenemos aquí otro ejemplo de grupo nominal. Lo señalamos con la particularidad de que su núcleo, los se refiere a tres y de Cádiz se refiere también a tres. Su núcleo en este caso no es un nombre. ¿Qué clase de palabra es? Claro que sí. Se trata de un pronombre, es un núcleo pronominal. Por lo tanto, el núcleo del grupo nominal puede ser también un pronombre. Y así lo marcamos, grupo nominal. Bien, nos fijamos en los. Los ya sabemos que se trata de una palabra que no aporta significado. Efectivamente, no responde a ninguna pregunta que podamos hacer para responder los. Mientras que, por ejemplo, bueno, ya lo iremos viendo. El resto de elementos que aparecen aquí sí que nos van a ir aportando un significado. Pero bueno, en el caso de los, no aporta significado y ¿a qué clase de palabra pertenece? ¿A qué categoría gramatical pertenece? Pues se trata de un determinante. En este caso, un determinante artículo. Aunque también podríamos habernos encontrado con un determinante índice posesivo. En ese caso lo marcaremos como índice determinante y así lo hacemos. Índice determinante, índice determinante. Seguimos. Nos encontramos con esta palabra tres. Es una palabra que aporta significado, pero no es un significado distinto. Solo modifica el significado de compañeros. Recordad que tres se refiere a tres compañeros, los tres compañeros.
Fijaros que 3 no añade ningún significado distinto a compañeros, sino que se limita a cuantificar el mismo significado. Bien, podría haber cuantificado, podría habernos dicho de cuáles compañeros se trata. Por ejemplo, estos compañeros, ¿verdad? Se trata de una categoría gramatical que nosotros denominamos adjetivo determinativo, aunque en algunos manuales aparece también como un tipo de determinante. Bien, adjetivo determinativo porque aporta significado, pero ese significado no es un significado, por así decirlo, distinto, no indica una cualidad, no aporta una cualidad a compañeros, sino que se limita a cuantificar. Cuando se trata de esta categoría gramatical, adjetivo determinativo, decimos que la función que desempeña es, ya recordaréis, la de modificador. Lo representamos así y así lo anotamos. Os llamo la atención sobre el hecho de que 3 aquí es un modificador porque va acompañando, va modificando el significado de compañeros. Pero aquí lo que ha hecho 3 es ocupar el lugar de compañeros. No va modificando ningún nombre y por eso es un pronombre. Pero fijaos, se trata aparentemente de la misma palabra, ¿verdad? 3, aunque su categoría gramatical es distinta. Aquí adjetivo determinativo porque va con el nombre compañeros, su función es modificador. Aquí ocupa el lugar de compañeros, no modifica ningún nombre, no va acompañando a ningún nombre y al ocupar su lugar se convierte en el núcleo del grupo nominal. Seguimos con nuestro análisis. Nos encontramos ahora con un elemento como nuevos que aporta un significado distinto. En este caso se trata de una cualidad. Es un adjetivo calificativo, pero de tu hermano mayor también aporta un significado distinto a compañeros. Es decir, aporta todo este significado. Aporta el significado de hermano y aporta el significado de mayor, es decir, de hermano mayor. Lo relaciona con este significado. ¿Y qué clase de forma lingüística es esta? Pues se trata, como analizaremos más adelante, de un grupo preposicional. Es un grupo mayor, hermano, son 2 sintagmas que va encabezado por una preposición. El grupo preposicional lo analizaremos más adelante. Aquí tenéis también un sintagma preposicional, que como en el caso del grupo, aporta un significado distinto. Responde a una pregunta y aporta un significado distinto al núcleo, en este caso 3, al núcleo del grupo nominal. Así que se trata de un elemento que aporta un significado distinto, no es un adjetivo calificativo, sino también realiza esa función el sintagma o grupo preposicional. Bien, en este caso nos vamos a encontrar con el complemento del nombre. Y lo anotamos así. Complemento del nombre, complemento del nombre, complemento del nombre. Es decir, el complemento del nombre será un adjetivo calificativo o un sintagma o grupo preposicional que acompañe al núcleo nominal, al nombre del grupo nominal, al nombre principal del grupo nominal. Bien, nos queda poquito en cuanto al grupo nominal. Observamos este grupo, mejor dicho, el río Guadalquivir. Lo analizamos. Estaréis de acuerdo conmigo en que el río es el núcleo principal. Es un núcleo nominal porque se trata de un nombre, por lo tanto, este grupo es un grupo nominal. Va acompañado de un determinante que no aporta significación. Pero Guadalquivir sí que aporta un significado distinto, ¿verdad? Ahora bien, no se trata de un adjetivo, no se trata de un sintagma o grupo preposicional, se trata de un nombre. Un nombre. Bien, pues cuando el complemento, porque sería un caso de complemento, ya que aporta un significado distinto, cuando el complemento del nombre es otro nombre, decimos que ese nombre que complementa es una aposición. Lo representamos así y así lo escribimos en nuestro análisis. Pasamos ahora a hablar del grupo adjetival y aquí tenemos, o dentro de estos grupos tenemos sus correspondientes grupos que vamos a analizar
Estaréis de acuerdo conmigo en que en el caso de este grupo, inteligentes es el núcleo principal, bastante lo que hace es cuantificar a inteligentes, se refiere a inteligentes, y en el caso de loco de remate, el principal es loco de remate, se refiere efectivamente a loco. Añade un significado a loco, como por otra parte indica esta preposición que hay aquí. Sirve para indicar que remate es un significado que se añade a loco. Bien, estos núcleos principales tienen una particularidad, y es que a su vez son complementos de otros núcleos. En el caso de inteligente nos dice cómo son los alumnos, en el caso de loco nos dice cómo está ese chico. Alumnos es un nombre, chico es un nombre también, así que nos encontramos con unos núcleos que complementan a su vez a un nombre. Se trata de adjetivos calificativos. Bien, pues entonces lo denominamos como núcleo adjetival y así lo anotamos en nuestro análisis. Y por lo tanto este grupo, atendiendo al hecho de que su núcleo principal es un adjetivo, será el grupo adjetival igual que este. Nos fijamos ahora en este acompañante de inteligentes y vemos que no aporta significado, solo cuantifica o intensifica. No aporta significado distinto, aporta un significado, pero ese significado no es un significado distinto a inteligentes. Se limita a cuantificar el cuánto de inteligentes. Bien, como ya sabéis, la categoría gramatical a la que pertenece es un adverbio, es una palabra invariable, no se puede decir bastantes inteligentes, ¿verdad? No sería correcto. Se trata efectivamente de un adverbio. El adverbio que acompaña al núcleo adjetival se denomina modificador. Es un modificador, ya hemos explicado que los modificadores son sintagmas que complementan al núcleo principal del grupo, pero no añaden una significación distinta, sino que matizan, modifican la significación de dicho núcleo. Lo señalamos así. Distinto es el caso de remate, porque de remate sí que aporta un significado distinto. Se trata, desde el punto de vista morfosintáctico, de un sintagma preposicional. Aunque observad que también podríamos decir, este chico está loco. ¿Y qué clase de palabra es este loco? Pues se trata de un adjetivo calificativo. Así que nosotros podemos acompañar el núcleo principal añadiéndole un significado distinto, aunque un significado distinto quiere decir otro significado, aunque en el caso de loco sea el significado repetido, duplicado. Pero en fin, añadiéndole una palabra con significado propio, no con significado genérico, como es el caso de bastante. Le aportamos un significado, vamos a llamarlo así, distinto, también mediante el adjetivo calificativo. Bueno, cuando se trata de un sintagma preposicional o otro adjetivo calificativo, el mismo adjetivo calificativo duplicado, decimos que la función que desempeña es la de complemento, y en este caso será complemento de adjetivo. Complemento del adjetivo, que lo señalamos así, y así lo anotamos. Complemento del adjetivo en ambos casos. Bien, pasamos ahora al grupo adverbial. En Pedro vive bastante lejos de aquí, nos fijamos en este grupo, bastante lejos de aquí. Convendréis conmigo en que en este grupo el núcleo principal es lejos. Lejos tiene la particularidad de que a su vez complementa a otra clase de palabras. Nos dice dónde vive Pedro. ¿Y qué clase de palabras vive? Pues vive es un verbo, efectivamente. Por lo tanto, observamos que hay grupos que tienen un núcleo invariable que complementa a su vez a un verbo. Es un núcleo invariable porque no tiene plural, ni singular, ni masculino, ni femenino, ni desinencia verbal. Esta categoría gramatical, como ya sabéis, se denomina adverbio. Por lo tanto, se trata de un núcleo adverbial y así lo anotamos. El grupo, naturalmente, es un grupo adverbial. Bien. Señalamos bastante como acompañante de lejos y ya os podéis imaginar, bastante no aporta significado distinto, solo cuantifica o intensifica. Por lo tanto, es un adverbio, por lo tanto ya sabéis, se trata de un modificador.
Es decir, el adverbio que acompaña a otro adverbio funciona como modificador. Y así lo anotamos. Nos fijamos ahora en este sintagma preposicional, va encabezado por preposición, es un sintagma preposicional. En este caso sí que se aporta un significado distinto, no se limita a cuantificar el significado propio del núcleo. Y se trata de un sintagma preposicional, aunque como sucedía en el sintagma adjetivo nos podemos encontrar con que vive lejos, lejos. El adverbio se complementa duplicándolo, es decir, añadiendo el mismo adverbio. En este ejemplo que tenemos, pues eso quiere decir que también nos podemos encontrar con que una función semejante a la del sintagma preposicional la viene a realizar un adverbio. En este caso sí que hablamos de complemento. Se trata de, claro está, complemento del adverbio. Así que lo señalamos. Complemento del adverbio, complemento del adverbio. Y finalmente tenemos el último grupo del que vamos a hablar, que es el grupo preposicional. Ya os podéis imaginar cuál es la característica fundamental de este grupo. Aquí tenemos un ejemplo que seguramente que os suena porque ya ha aparecido antes. La característica fundamental de los grupos preposicionales son, claro está, la presencia de una preposición. Pero si recordáis los sintagmas preposicionales, en el análisis sintáctico a esta preposición le damos un nombre específico. El índice preposición que encabeza el grupo se va a denominar, os acordáis, enlace, y así lo llamamos. Todo el resto del grupo se denomina término y así lo representamos. Y se analiza, hay que analizarlo también. El término va a ser a su vez un grupo, porque lo que convierte en grupo al grupo preposicional obviamente no es la preposición, sino los sintagmas que vienen encabezados por la preposición. Se trata de un grupo, nos lo hemos dicho al principio, porque aquí hay un sintagma que es mayor y otro sintagma que es tu hermano. Por eso es un grupo, no por la preposición, sino por estos sintagmas que aparecen aquí. Por lo tanto, el resto del grupo va a ser eso, un grupo, y se analizará como tal. En este caso, en el ejemplo que nos ocupa, lo que tenemos ahí es un núcleo nominal, por lo tanto, este término va a ser un grupo nominal, se analizará como un grupo nominal. Lo analizamos, esto es un complemento del nombre, puesto que es un adjetivo calificativo que acompaña a hermano, bueno, calificativo o como se llaman actualmente de clasificación, un adjetivo de clasificación o relacional. Bueno, para simplificar, adjetivo calificativo, como se decía antiguamente, y aquí tenemos un índice determinante. Pero claro está, el grupo encabezado por preposición, es decir, el término, puede ser también otro tipo de grupo. En nuestro caso, por ejemplo, temprano es un núcleo adverbial. Por lo tanto, este grupo es un grupo adverbial. Así que también puede ser un grupo adverbial el término del grupo preposicional. En nuestro caso, va acompañado por un modificador. Y como ya os podéis imaginar, pues también podríamos encontrarnos con un término que es un grupo adjetival, que en el ejemplo que nos ocupa va acompañado por su correspondiente modificador. Bien, pues eso es todo en cuanto a los grupos.